Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos, al equipo de coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio y a todo el equipo de producción del programa. Luego de 2 semanas seguidas en las que las urnas han dado un mensaje incontrastable a la región de que el pueblo elige su propio futuro, al menos en el campo político, desde Frente Radiosa queremos proponer un programa algo distinto a propósito de las reacciones y lecturas que han hecho las derechas ecuatorianas respecto a lo ocurrido en Bolivia y Chile. Para ello, nos acompañan esta tarde Byron Villasís, investigador social, y Daniel Bisuete, del Foro de los Comunes. El abrumador triunfo del MAS en las elecciones presidenciales bolivianas y el contundente respaldo a una nueva constituyente encargada de redactar una carta magna para Chile representan hitos históricos para cada uno de estos países y para la región en su conjunto. En ambos casos, la vía democrática prevaleció debido fundamentalmente a la fuerza de la movilización popular. Así, en Chile se abren las coordenadas del cambio y en Bolivia se restablece la conducción popular para el Estado. Reconociendo las diferencias entre un proceso constituyente y una elección presidencial, sin duda, ambos países han dado un primer paso hacia la consolidación del poder ciudadano y ahora le llueven nuevos desafíos. Pero, ¿cómo leen las élites y las derechas latinoamericanas y ecuatorianas tales resultados? Sabemos que desde la dictadura de Pinochet, Chile ha sido utilizado como el modelo ejemplar del neoliberalismo. Estado mínimo, desregulación del mercado y derechos reservados a quien los pueda pagar. Más o menos así dicta el actual modus operandi chileno. Por su parte, luego del golpe de Estado contra Evo Morales, Bolivia fue aplaudida por poner fin a lo que ciertas derechas ven como las tiránicas amenazas del socialismo del siglo XXI. En ambos casos, las supuestas credenciales liberales de las élites hacen agua y su histórico antiizquierdismo emerge de las formas más grotescas. Por eso hoy, que las urnas rechazan la opción de las derechas chilenas y bolivianas para sus contrapartes ecuatorianas, se abren varias disyuntivas. A sus ojos, la gran cuestión parece ser evitar que nos ocurra lo de Bolivia y advertir que Chile, que los cambios constitucionales poco o nada sirven. Así lo han expresado varios de sus voceros en medios de comunicación y redes sociales. Esta tarde procuraremos discernir cuáles son esos ejes de la crítica que han articulado las derechas ecuatorianas en torno a los movimientos que se están dando en la región. ¿Qué tan amplia es la derecha y sus debates? ¿Cuáles son los ejes que la articulan? ¿Hay desprecio por las calles, el cambio y las urnas? De esto y más charlamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. Como decíamos, para el programa de hoy queremos plantear una discusión un tanto más abierta, en la que se puedan abordar varias de las aristas relacionadas a las reacciones de las derechas de nuestro país a propósito de los recientes resultados electorales en Bolivia y Chile y del que sabemos es un intenso escenario político acá en Ecuador. Por ello, para comenzar, me interesaría colocar un primer eje de análisis que tiene que ver con la visión de la derecha en relación a la democracia y a los procesos de cambio. Entre las varias reacciones que se pueden encontrar en medios y redes sociales por parte de los voceros y representantes de las derechas, una de ellas dice, que fue emitida por Luis Espinosa Godet, él decía: lo de Chile da tanta pena, ahora viene la segunda parte de esta comedia. La redacción de la Constitución es un concurso para que cada ponente pida incluir más derechos y sale un texto muy largo y sin sentido. O, por ejemplo, para el caso boliviano, Luis Eduardo Vivanco de La Posta, apenas conocerse los resultados de Bolivia, mencionaba: irán a ver lo que pasó en Bolivia. La división del voto democrático en 2 candidatos permitió el triunfal retorno del populismo totalitario. Y acá decidimos que lo más inteligente era tener 16 candidatos. God bless Yamingolandia. Sitúo estos comentarios porque, a mi modo de ver, estos pronunciamientos nos permiten dilucidar que a estos personajes la democracia les gusta, o la democracia que les gusta es una democracia que no implica cambios en la distribución del poder social. Tanto así que cuando las urnas producen resultados contraproducentes a sus intereses, salen inmediatamente a desacreditar los resultados. Lo vemos en Chile, ahora más o menos prima un pesar del tipo: ay, pobres chilenos, les va a tocar vivir en carne propia lo que nosotros ya sufrimos, o incluso han llegado a decir que
bueno, los cambios constitucionales son apenas una plataforma para que la izquierda se radicalice e ironizan esta petición de más derechos, como lo hacía Godet en el tuit que leíamos. O en el caso boliviano, que me parece aún un poco más grave, ahora resulta que la expresión histórica de la voluntad popular en las urnas es sinónimo del retorno, como decía Vivanco, del populismo totalitario. Pero poco o nada han dicho sobre el saldo de muerte, violencia que nos deja el gobierno de facto de Áñez. Por eso es que situábamos este eje de análisis sobre el desprecio por el cambio, por la democracia, y sobre eso quisiéramos conversar con ustedes. Bienvenidos. Hola, Byron, Isabel, Yura, un saludo al equipo de producción, un saludo a todos quienes nos miran y escuchan. Así como para esbozar ideas, hay una especie de paradoja, pero por supuesto es tan banal que nos llega, son ellos los que hablan del cambio, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Me parece que incluso la coalición de Lazo con Creo y algunos movimientos orbitales en las presidenciales anteriores se llamaba algo del cambio, ¿no? Uno. Y segundo, también creo que emiten mensajes de cambio, ¿no? Me parece, por ejemplo, que en la estrategia electoral de Creo de cuadros jóvenes da cuenta de eso, pero por supuesto es un gatopardismo, ¿no? Hablar, apropiarse la palabra, significar, mandar mensajes estéticos, pero cambio no hay, y si hay son cambios regresivos y conservadores. Entonces, más que el cambio, porque de hecho de eso están, me da la impresión, medio apropiados en la opinión pública, en los mensajes, etcétera, etcétera. Yo creo que el desprecio es a la democracia, a una democracia al menos amplia y en movimiento, ¿no? No creo que solo sea un problema del cambio, porque igual siempre se puede cambiar para ser más conservador. Digamos, creo que hay un problema sobre la democracia en el sentido de la inclusión, de la negociación de las diferencias y del bienestar general. No sé cómo lo ven. De acuerdo, Daniel. De hecho, había un comentario de Pedro Donoso, un estratega, comunicador, donde él criticaba un poco a las derechas chilenas justamente porque no se habían apropiado lo suficiente del cambio y habían dejado que las banderas de una constituyente, de un proceso de cambio de constitución de la Carta Magna, sean enarboladas por las izquierdas. Y él decía todo lo contrario, nosotros tenemos que entrar a disputar eso y como tú bien decías, nosotros acá en Ecuador hemos vivido procesos que se quisieron apoderar de la palabra cambio. El caso de Rodas dijo mucho al respecto, el propio Lazo quiso jugar con eso. Pero claro, yo hacía alusión a esto al principio porque son cambios marqueteros, son cambios light, pero el rato que llegan procesos populares que en efecto golpean las estructuras de privilegio y quieren un poco generar procesos más amplios de incorporación popular, hasta ahí les llega, como tú bien decías, su bandera de democracia liberal y más bien ahí comienzan a aplaudir cualquier artimaña que logre poner coto a esos procesos de un cambio verdadero, profundo. No sé qué opinan, Yura, Byron. Sí, ahí quisiera hacer un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan, pero creo que hay que categorizar y dimensionar un poco la reacción que ha surgido a partir de estos procesos. Los comentarios que mencionan son válidos en el sentido cuando uno quiere identificar qué tratan de posicionar los parlantes de la derecha. Pero no son intelectualmente meritorios per se, no son personajes que establecen una agenda, no son personajes que procesan un discurso y que marcan una agenda. En muchos casos, esas voces son pagadas. Estoy buscando una palabra más diplomática, pero no la hay. Entonces, creo que hay que diferenciar. Y eso no significa que no hay que escucharlas, ojo. No quiero descartarlas por su vacuidad intelectual, sino quiero categorizarlas por la diferenciación en cuanto a las reacciones. Tienes una reacción que es simbólica, que es mediática, que es esta, la de despreciar, que normalmente viene maquillada, pero en el fondo son reacciones de violencia, son reacciones de negación y son reacciones de desprecio, que es básicamente un poco el típico discurso que normalmente maquillan estos personajes, ¿no? Tratar de normalizar la violencia, tratar de normalizar el racismo, tratar de normalizar la discriminación y fomentar una lógica de que la única forma en la que nuestras sociedades tienen que progresar
es a través de esa visión liberal y neoliberal, que en muchos casos es extremista inclusive. No hay que descuidar ese posicionamiento, porque son parlantes que ellos utilizan para intentar posicionar algo, pero creo que hay una reacción que es mucho más material y concreta, que son los propios ejecutores de poder, son los que en realidad toman determinadas decisiones respecto a esa reacción. Y ahí yo creo que son organismos que no necesariamente se quieren vincular de forma transparente con estos parlantes, pero que toman decisiones y que reaccionan de forma categórica. Y estoy hablando de organizaciones internacionales como la OEA, esta nueva visión multilateral que está pasando con la intervención de Estados Unidos, la propia embajada de Estados Unidos en nuestros países, los gobiernos que ahorita están cooptados, como en el caso de Brasil, de Ecuador, tienen una posición que yo creo que ese silencio es peligroso en el sentido de que su propia vocación, no por especulación, sino por lo que han hecho estos años, va a ser en la de coartar y cooptar los pocos mecanismos democráticos que existen. Yo creo que en ellos en realidad existe miedo, porque esta reacción de los parlantes vacíos que yo menciono, que son en realidad violencia y desprecio, en realidad internamente se refiere a que tienen miedo a una reacción social, tienen miedo a que la gente se una, tienen miedo a que la gente reclame, tienen miedo a que la gente vote, ni siquiera que la gente piense distinto, sino tienen miedo a esa reacción social. Y por eso empiezan estas ideas de hagamos que estos parlantes menosprecien la idea de democracia, de estas ideas de estar votando, de que acá los intelectuales son los que tienen que regir una población. Ese miedo es peligrosísimo porque yo creo que si son capaces de hacer lo que han hecho estos últimos 3 años, son capaces de otras cosas mucho más graves. Y es ahí donde creo que hay que prestar atención, porque si es miedo en lo que está detrás de ese lenguaje de ellos, hay que tener mucha más atención y mucho más activismo sobre los pocos mecanismos democráticos que tenemos. ¿Qué va a pasar con las próximas elecciones? ¿Qué va a pasar con el registro de candidatos? ¿Qué va a pasar con la capacidad de elegir? Ni siquiera estamos hablando de cosas exigibles, grandiosos, sino de lo más básico. Yo creo que en realidad la derecha tiene miedo, está disfrazando ese miedo con desprecio y con violencia, y eso es peligroso y más bien convoca a que las clases populares reaccionen para cuidar los pocos mecanismos democráticos que quedan. Interesante esto último, Byron, porque creo que de alguna manera devela una compleja relación que conciben las élites, ¿no? Que es el uso instrumental de la democracia, porque finalmente hay que asumir que no tienen una vocación democrática, sino conciben exclusivamente un uso instrumental de la democracia en los márgenes limitados, pequeños que ellos conciben. Y segundo, el escenario de naturalización de la violencia en escenarios de miedo, es decir, cuando el centro del ejercicio del poder o relativo ejercicio del poder ha sido desplazado de su control, obviamente operan y ponen en funcionamiento muchos otros dispositivos, como tú planteabas. Ahora, digamos, sobre un segundo eje que nos interesaba también poner sobre la mesa, es que ha cobrado mucha fuerza en las derechas, no solo en nuestro país, sino también a escala regional, este desprecio también por la movilización popular, por la protesta, por el derecho a la resistencia, y sobre todo, algo que se ve con más frecuencia al día de hoy, este desprecio por la idea de justicia social e igualdad, que durante buen tiempo parecía al menos estar contenido, ¿no? Que no era público, que no estaba manifiesto. Hoy día resulta que quizá el lado más ideológico de la derecha y las élites está puesto a disputar eso. Y quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el vocero por excelencia de la campaña, Guillermo Lasso, y director de su think tank Ecuador Libre, mencionaba en redes sociales hace poco: si vienes con el cuento de desigualdades intolerables en Chile, pues déjame decirte, la desigualdad material es una condición ineradicable del convivir humano. Lo que sí se puede erradicar, dice él, es la pobreza. Y eso Chile lo estaba haciendo mejor que nadie en estos lares. Creo que, digamos, sin duda hay un cambio, hay una avanzada en las derechas al momento de cuestionar inclusive la idea de desigualdad. No sé qué opinión les merece.
A ver, digamos, yo creo que no solo es un desprecio a la movilización, pues, digamos, por la primera parte, sino creo que es un desprecio a la acción colectiva en general, ¿no? Es un Ujú. desprecio a la acción colectiva en términos de movilización en la calle, pero también es un desprecio a la acción colectiva de la organización, no sé, barrial, de la organización gremial, de la organización, de las organizaciones territoriales de las elecciones, que es también un proceso institucionalizado de acción colectiva, ¿no? Hay un desprecio en general a cualquier cosa que significa poner en común y ceder la soberanía individual o un poco de la autonomía de las personas. Y por supuesto, eso es una trampa porque obviamente no todas las personas tenemos ni los recursos ni las mismas capacidades, intereses, expectativas, etcétera, etcétera, y rompen así, digamos, los cimientos un poco de la movilización, de la democracia, ¿no? Es como, si no podemos ponernos de acuerdo que entre el individuo y el medio deben haber unas mediaciones para poder vivir en medianamente paz y medianamente bien y medianamente ponernos de acuerdo, ¿qué queda? Entonces, a mí me parece que ese desprecio por la acción colectiva lleva a un también, en algún punto, a un desprecio por el otro, y sobre todo por el otro diferente, por el otro que ellos dirán agita, pero es el otro que se organiza, el otro que evoca. Y claro, los otros normalmente movilizados, los otros indignados, los otros que organizan, los otros que politizan, son los otros que tienen inquietudes sobre las injusticias, sobre su dignidad, sobre su economía moral, sobre sus intereses, sus expectativas. Entonces, a mí me da la impresión que ese desprecio que en principio es sobre la acción colectiva, en algún punto llega a ser un desprecio por unos otros. Y ojalá no pase lo que ha pasado en Colombia durante décadas, que son un desprecio por unos otros, que llegan a tener nombre y apellido, y que llegan a estar sepultados en fosas y que llegan a ser asesinados por esta lógica inmunitaria de esos otros son tóxicos, de esos otros, y se vuelven descartables no solo para la política, sino para la vida en general. Entonces yo creo que eso es súper peligroso, insisto, creo que no es un desprecio solo a la movilización en calle, por así decir, sino a cualquier atisbo de acción colectiva de la sociedad. Gracias, Daniel. Yo estoy de acuerdo contigo, pero quizás volviendo sobre el tema del desprecio a la desigualdad, con ese tuit que mencionaba Yura, que a propósito es de Aparicio Caicedo, vemos cómo ahí él hace gala de su ortodoxia más rampante, vuelve prácticamente a esta máxima neoliberal de pensar que si crecemos, desde ahí goteará para los pobres, cuando sabemos que uno de los giros fundamentales del siglo en curso liderado por proyectos progresistas, pero incluso más allá de ellos, fue colocar a la reducción de la desigualdad como uno de los puntos principales de las agendas políticas acá en América Latina. Entendimos que era necesario crecer con redistribución y atender así a visiones de sociedades más justas, con cohesión social, un bienestar social amplio en todo el sentido de la palabra, a partir de derechos. En cambio, cuando Caicedo quiere volver a esta suerte de pobretología y dejar de lado el tema de la desigualdad, ¿qué nos dice al respecto? No sé, Byron, tú que eres prácticamente un experto en desigualdad social, ¿qué opinión te merece la lectura de Caicedo? Me encantaría ser experto en desigualdad social. Y creo, a ver, no, yo creo que estos personajes buscan este tipo de posicionamiento porque en realidad no tienen que decir. A ver, ¿qué es lo que intento decir con esto? Son personajes que tienen miedo. Me reubico nuevamente en el mensaje principal. Esta reacción violenta, esta reacción de enmascarar todo con la amenaza, con el desprecio, con la violencia, es porque tienen miedo a la reacción popular. Entonces la reacción popular tiene que protegerse, por lo tanto tenemos que deslegitimarlas. Ahora, como no pueden salir a decir y decirles a sus parlantes que digan esas cosas, lo que tienen que buscar es algún tipo de máscara. Esa máscara normalmente pretende ser ideológica, pero ni siquiera es ideológica. Este posicionamiento del crecimiento, de la libertad, de la individualidad y todo eso, en realidad es un posicionamiento que es absolutamente funcional para mantener las condiciones que ellos tienen ahora. Ellos llegaron al poder por la ventana. Ellos no han sido elegidos en un proceso democrático. Ellos llegaron al poder porque tienen el poder con Moreno gracias a un proceso de traición y de cambio de agenda por parte del presidente de la República. Y ellos quieren mantener ese poder. Para mantener ese poder tienen que evitar un proceso democrático. Y para evitar ese proceso democrático tienen que deslegitimarlo. Por eso tienen pánico a que la gente vote. Por eso tienen pánico a que los indígenas se expresen. Por eso tienen pánico
a que las familias traten de tener algún tipo de reacción. Por eso el desprecio, los calificativos. Pero si tú analizas de verdad una posición ideológica conservadora, que es absolutamente legítima, tú no encuentras este tipo de mensajes o de tweets o de cosas. En realidad esto está enmascarado, porque si tú analizas básicamente lo que necesitan es proteger sus grupos de poder. Y es que en realidad el interés honesto fuese el liberalismo y proteger la capacidad de las élites por crear un crecimiento republicano, etcétera, 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 entonces permitirían que existan un balance de poder mucho más sensato en el poder actualmente. Y actualmente todo el poder está cooptado por 4 o 5 familias. Si es que en realidad les interesaría un proceso de libertad y de desarrollo, entonces existirían mecanismos para que se fomenten las libertades. Pero ¿qué pasa con todos los procesos de represión del Estado, de coartación de libertad? Ahí sí no cuenta. Entonces yo creo que hay aquí algo más profundo. Esto es un maquillaje. A ellos lo que les interesa es mantener el poder. Esa pretensión de darse intelectualidad es porque precisamente no tienen intelectualidad. El intelectual nunca se autodenomina intelectual, siempre es reconocido por un grupo y ellos no tienen esa capacidad intelectual. Y no estoy siendo despectivo, sino trato de describir lo que hacen, porque hay una incoherencia conceptual mucho más profunda en sus palabras, entre sus parlantes y sus acciones. Lo que está pasando en realidad es que están maquillando este intento de fomentar una especie de argumento para deslegitimar que la gente vote, que la gente participe, que la gente reaccione ante lo que está sucediendo. Lo que está pasando en el fondo es en realidad un maquillaje, porque en realidad no tienen capacidad ideológica, intelectual para defender lo que están haciendo, si no, no estarían en el poder, y ahorita están en el poder con Moreno. Gracias, Byron, clarísimo. Con esto nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, tengo algo que le puede interesar, brother. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Hola amigos de Radio Pichincha Universal. Les saluda Luis Supliguicha Cárdenas del colectivo Espejo Libertario. La memoria nos lleva a vivir momentos y sensaciones maravillosas a través de los sonidos que acarician el alma. Escuche Déjà Vu, de lunes a viernes de 21 a 22 horas por los 95.3 y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. No falte a este encuentro con sus mejores vivencias. Déjà Vu, tu música, tu historia. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. Su música al aire en Pichincha Universal. Un sábado diferente. Este fin de semana se abre el baúl de los recuerdos. Merengues, solo merengues. Noches de media luna. Este sábado no te puedes perder. Edición especial. 19 horas. Producción Javier Bisuete. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. Seguimos con más de Frente Radiosa. Voy a aprovecharme de los últimos comentarios de Byron. Él hablaba de pánico moral y miedo por parte de las derechas y desde ahí ejercen la política o intentan ejercerla en todo caso. Y creo que esto se ha hecho evidente
en la connotación radicalmente negativa que hoy por hoy hacen de quienes deberían ser sus antagonistas en la política, pero que se refieren a las fuerzas populares, progresistas de izquierda, como populismo autoritario, Ku Klux Klan andino, Chilezuela y un sinnúmero de términos profundamente violentos, no solo hacia las dirigencias, sino hacia las fuerzas sociales, hacia los ciudadanos que se sienten identificados con estas corrientes. Entonces, me parece interesante porque hace poco Byron hablaba de que las derechas carecen de intelectuales orgánicos o que no logran posicionar verdaderamente desde una defensa con argumentos sólidos lo que ellos quieren, o sea, la mantención del poder social de su lado, ¿no? Y al respecto, dice Aparicio Caicedo, de quien ya hablábamos antes, en alusión a ISA, al movimiento indígena, se refiere y dice: son walking deads con coartada ideológica y frente a zombies ideológicos es necesario aplicar la fuerza institucional para proteger a quienes quieren vivir pacíficamente. Lastimosamente, esa fuerza institucional, policías y jueces, está absolutamente amilanada. Y entonces ahí me pregunto yo, ¿a qué se refiere con policías y jueces amilanados? Cuando hemos visto que el sistema judicial ha sido el brazo de la persecución política y los policías el brazo de la represión, con la ministra Romo a la cabeza, ¿no? Sí, Isa, yo creo que conectando además esto que planteaba Byron al final respecto a, digamos, la ausencia de una agenda, de un proyecto y de una... y si se quiere, de un soporte ideológico para la actuación que tienen las distintas derechas, si es que hay con matices al día de hoy, yo creo que más bien el miedo no es una cuestión aislada y que se corresponde con una situación y unas condiciones determinadas en un escenario político como el que actuamos. Y en eso, para conectar un poco con lo que ha ocurrido con Chile y Venezuela, creo que obviamente el miedo que corre es al que pierdan la posición que han recuperado durante este gobierno, ¿sí? Dos, creo que hay una cuestión muy clara sobre la debilidad de un proyecto político que seduzca, tiente y movilice a un electorado. Recordemos que las derechas en nuestro país, en estricto rigor, digamos, este gobierno no fue votado como derecha, y sobre todo la derecha guayaquileña son décadas que no llega al poder, ¿sí? Entonces tiene una necesidad urgente de encontrar legitimidad también en el electorado, y eso se le está yendo de las manos. Entonces, en ese sentido, obviamente creo que se conecta además con una oleada regional que sobrepasa los casos de Bolivia y Chile, que tiene que ver con esta superación de lo políticamente correcto, de alguna manera inaugurada con el gobierno Trump, que es poder decir y confrontar y lanzar cuestiones en la esfera pública sin ningún matiz, ¿no? Yo creo que esos márgenes en los que se movía la relación izquierda-derecha o de la disputa y la discusión política durante años, de alguna manera fueron fracturados, y obviamente personajes, voceros, intelectuales, entre comillas, de las derechas, en ese ejercicio de intelectuales orgánicos de su sector, juegan este rol, ¿no? Como tú lo decías, de radicalizar el lenguaje y la acción violenta, que obviamente encuentra más sintonía con la deriva autoritaria que ha tenido este gobierno. Entonces, yo quería poner un poco ese matiz ahí. No sé qué comentan nuestros invitados. Yo quisiera regresar sobre un punto para después conectar con que es el tema de la producción, digamos, de discurso, de la producción de sentidos, de mensajes, de ideas en la opinión pública. Concuerdo con Byron con que hay como un primer círculo más, digamos, que hacen más de voceros antes que de, bueno, no sé si es voceros o de portavoces, antes que expresar, digamos, lo que siente un conjunto de actores con poder material real, ¿no? Creo que también, digamos, hay estas instituciones, estos actores con más duros, con poder real, y creo que también siempre hay un grupo de actores como intermedios que están produciendo sentido, y lo que quiero decir es que yo no separaría tanto el discurso del actor, por más que el actor pueda ser banal y vacuo, porque me parece que esa banalización y esa superficialidad es parte de la producción de sentido y de la producción ideológica de
de este bloque de poder, digamos, por decirlo rápido. Y me parece que eso sí, a pesar de que no son los mismos registros, vemos, digamos, en estos varios niveles, en estas varias capas de actores, yo sí insisto en una producción ideológica en contra de la acción colectiva. Es decir, tienes portavoces de los medios, de estos medios más novedosos, ridículos y un poco bufonescos, ¿no es cierto? Que te hablan y te dicen, uy, no, que no sé qué, que siempre te están produciendo discurso en el sentido más banal y político. Tienes también a las cámaras, por ejemplo, ¿no? A los actores gremiales que siempre te hablan en contra de los impuestos, nada más en contra de la acción colectiva que estar en contra de los impuestos, ¿no es cierto? Y tienes también a los actores con poder real o los partidos que producen mensajes todo el rato, es decir, Romo mandando videos con la policía al fondo y recibiendo un premio de la Embajada de Estados Unidos, por un lado, el silencio, digamos, del reconocimiento al gobierno de Arce, ¿no es cierto? Cuando Ecuador reconoció a Áñez en menos de 48 horas. De acuerdo, yo creo que hay varios registros, pero creo que en todo caso sí hay un alineamiento ideológico de los actores en ese sentido. Lo que decía Yura también sobre digamos, no, más bien lo que decía Isabel sobre la desigualdad. A mí me parece que poner en duda la desigualdad es también poner en duda una especie de horizonte de la vida moderna, ¿no? Es como en la prehistoria la gente se moría por la inclemencia de la naturaleza, y en la modernidad deberíamos poder vivir más bien y más tranquilos, y estamos poniendo en duda incluso esos contratos de que en algún punto deberíamos todos poder ser incorporados a algún sistema de representación o de protección social. Entonces, yo insistiría con esta virulencia que además me parece tiene no solo varios registros, sino varios planos de cara a cambios estructurales también, digamos. Me parece que las coordenadas del cambio y las coordenadas donde más, digamos, peligroso me parece esta producción ideológica o de sentidos es, por ejemplo, en las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Si uno piensa las viejas consignas y las viejas demandas del siglo XX y ve los actores colectivos de hoy, uno no necesariamente coinciden. Entonces, por más banal y por más superficial que sea, yo creo que eso sí tiene asidero en algunas poblaciones, en algunos grupos sociales. Sí, ahí, si me permiten, quisiera mencionar algo, porque quiero conectar eso con una idea que creo que es implícita en la estrategia que usan las derechas como tal. Este posicionamiento de que el crecimiento es la vía para que caiga la desigualdad, y ni siquiera la desigualdad, sino descartar la desigualdad y posicionar la pobreza, este posicionamiento de que el sector privado tiene que prácticamente desaparecer el Estado y bla, 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 ya sabemos qué tipo de ideas, tiene un enraizamiento en la lógica de que intentan posicionarse como conocedores del tema. Y eso tiene, creo, un anclaje muy interesante que creo que tenemos que tener conciencia de lo que está en juego aquí. Lo que ellos en realidad tratan de posicionarse es como intentar capturar esa posición intelectual de producción de soluciones de gobernanza. Tratar de moldear una idea de que el camino para poder diseñar el progreso en nuestros países lo tienen ellos a través de su conocimiento. ¿Y qué está entredicho aquí? Está en entredicho el hecho de que se trata de deslegitimar, se trata de desinstitucionalizar y, para ser prácticos y sinceros, se trata de destruir a la educación pública, a personas que han trabajado en el tema de forma mucho más histórica, de forma más balanceada, inclusive ideológicamente, a conglomerados académicos e intelectuales que tienen un proceso orgánico de trabajo respecto a los movimientos sociales, respecto a la realidad del Estado, que es súper compleja y difícil de administrar. Para ellos básicamente es una cuestión de eliminar, porque simplemente hay que eliminar porque sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué mecanismos? ¿Cuál va a ser la función? No importa, eliminemos. Y esa es la intelectualidad. Pero hay un juego atrás, hay un tema táctico que es el tema de capturar los centros de conocimiento. Y para capturar los centros de conocimiento tienen que destruir la educación pública.
tienen que crear estos centros de pensamiento supuestamente balanceados, filosóficos en el sector privado, obviamente con una chequera súper gruesa y si es posible financiado por el Estado, que ellos mismos atacan, mejor, donde se ve claramente la propia contradicción. Si ustedes analizan de dónde viene en realidad el dinero de muchas fuentes de financiamiento para estos centros de pensamiento nacionales e internacionales, vienen del Estado. Y si no vienen del Estado, vienen de plata pública, porque vienen financiados de otros estados o vienen financiados de bancos de desarrollo que son plata pública. Entonces, este proceso en realidad es el de tratar de movilizar y tratar de mover el piso a los centros de producción de pensamiento para tratar de apoderarse de eso. Y una vez que se apoderan de eso, porque obviamente ya está destruida la educación pública, vender como que esta es la única solución. No hace falta discutir de grupos sociales, que los indígenas, que el voto. No, nosotros tenemos la solución. La solución es disciplina fiscal. La solución es nuestras ideas respecto a libertad. La solución es bla, 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 bla. Entonces, yo creo que hay que cuestionarse no solamente el mensaje, sino esta dinámica que existe en el terreno de la producción de conocimiento, que no es lo mismo que producción de intelectualidad. Como carecen de intelectuales orgánicos, lo que intentan es destruir las capacidades de producción de conocimiento comunitario para intentar apoderarse y ahí implementar una verdad. Y eso pasa por el tema de la destrucción de todo mecanismo de construcción colectivo de conocimiento. Erradicar toda posibilidad de construcción de sindicatos, no sirven para nada. Erradicar la educación pública nunca ha servido para nada. Erradicar las ciencias humanas, las ciencias sociales. Lo que necesitamos son ingenieros y cierto tipo de ingenieros que sean productivos para nuestros sistemas de producción y de fabricación, de lo que sea. Entonces, hay un mecanismo atrás que es mucho más potente y creo que está vinculado también con la necesidad que ellos tienen de financializar a los estudiantes, que se endeuden. Si es que no hay educación pública, entonces tenemos nosotros nuestros bancos que se endeuden como en Estados Unidos y permite hacer una bicicleta financiera. Como ya no hay la universidad pública, tienen que ir a la privada. Como no tienen plata, que se endeuden con nuestros bancos y empieza todo un ciclo donde se expande este proceso. Creo que esa es la jugada más peligrosa y de largo plazo que está entredicho actualmente. Daniel, antes de ir al último eje que tenemos preparado, Byron ha insistido sobre una cuestión, digamos, subyacente al problema que rebasa la cuestión de coyuntura, pero que es fundamental en el proyecto de las derechas, que es el lugar del conocimiento y en eso la tarea de la educación. No es menor que en Chile, por ejemplo, una de las mayores impugnaciones durante largo tiempo y largo ciclo haya sido la del movimiento estudiantil y que ahora en la Constitución se busquen desbloquear esos candados que habían estado puestos sobre la educación pública. Muy cortito, ¿qué opinión te merece? Me parece que lo que ha dicho Byron es clave, ¿no? La obstrucción, cancelación y proscripción de las redes de producción de conocimiento. Me parece que yo diría que el lugar que ocupa la universidad pública es múltiple y determinante en América Latina en tres sentidos. La universidad pública alberga los sistemas científicos nacionales, es decir, no es que hay un sistema científico por fuera de la universidad, sino más bien es un subconjunto del sistema universitario, quizás salvo la excepción de Brasil y Argentina, pero digamos toda una discusión. Un segundo plano, que la universidad pública son instituciones, es una institución culturalmente concebida en América Latina. Eso significa que la universidad tiene anclajes territoriales, que ninguna universidad es comparable con otra. Y a mí sí me parece, por ejemplo, muy sintomático de lo que menciona Byron, dos cuestiones. Yo he tildado a este gobierno como oscurantista, como anti-iluminista en la producción de sentido, en dos sentidos, ¿no? Una erosión de la universidad pública en la producción de conocimiento científico, en la incorporación de personas, en los diálogos, etcétera, pero también, digamos, un doble movimiento de fortalecer los think tanks desde las universidades privadas, y no privadas en el sentido de su personería jurídica, sino de las privadas autofinanciadas, de las autónomas, de las que pertenecen a familias, a grupos de poder.
Entonces, eso, digamos, ves en un plano y ves en otro plano, por ejemplo, cómo el propio Estado se mutila sus organismos de producción de conocimiento. Es decir, en el gobierno de Monero, por dar un ejemplo, se canceló Semplades, al INEC se le bajó de categoría, se eliminaron otros 2 institutos públicos de investigación, se han dejado de correr encuestas, se ha bajado la calidad de las encuestas. Entonces, ese antiiluminismo me hace pensar a mí que las élites no solo son antidemocráticas, sino que en algún punto son también, tienen una vocación antimoderna y que le tienen de alguna forma miedo al conocimiento, miedo a una secularización de la sociedad, en la que además hacen negocios, en la que además deterioran la calidad de vida de las personas en función de sus propios intereses. Digamos, de esto podríamos hablar durante estos años, han pasado horrores, o sea, hay unas leyes, incentivos para la producción de conocimiento que no se han hecho, se ha precarizado la calidad y el uso del tiempo de los docentes, etcétera. Seguro etcétera, podemos ¿no? seguir discutiendo, Daniel, y para dar pie a nuestro último eje que queríamos discutir, digamos, todo lo anterior planteado en esta mesa conduce a una pregunta que se están haciendo las derechas, que se están haciendo las élites, ¿no? Y que implícita o explícitamente está en su agenda, y es qué hacer para que no ocurra lo que ha pasado en Chile y en Bolivia. Simón Pachano, sobre el caso boliviano y la proscripción política, mencionaba en los pasados días: la enseñanza que puede quedar para los políticos ecuatorianos es que buena parte de la población se moviliza en favor de quienes aparecen como perseguidos. Seguir lanzando la artillería contra ellos una vez que fueron irregularmente calificados es un boomerang. Y añado un criterio del inefable Carlos Vera, que pronunciaba: Chile no aprenderá la lección en piel ajena, sino en carne propia. Y aquí ni así. Responsables las élites y el gobierno. Ambos no pudieron superar, sino solamente ignorar o condenar al correísmo. Isabel, ¿qué opinión te genera esto como para ir cerrando un poco el programa? ¿Qué están pensando las élites? ¿Siguen asustadas? ¿Tienen miedo, como lo planteaba Byron? Sí, quizás ahí para matizar un poco, o sea, cuando uno se remite al comentario de Simón Pachano, resulta un tanto interesante, por no decir cómico, que cuando dice que hay que dejar de perseguir a ciertos actores políticos, no lo hace en nombre de la defensa de los derechos más básicos, sino en plan, no nos conviene continuar por esa vía. Entonces, quizás eso se conecta con una pregunta que varios nos hemos venido haciendo sobre la amenaza de que las élites se radicalicen para evitar una victoria popular acá en Ecuador de la magnitud de Chile o la de Bolivia, ¿no? Pero en rigor, si nos ponemos a pensar, ya no tienen mucho más por dónde ir, a menos que lleguemos a extremos ya como los de la eliminación física del rival o la supresión absoluta de elecciones, que yo creo no se atreverán a tanto, ¿no? Porque, bueno, como hemos dicho en diferentes programas de acá de Frente Radiosa, un tratamiento así de violento solo puede devenir en más violencia. Y es un rumbo que Ecuador hasta ahora no ha tomado. Y quizás solo para incluir otro elemento de análisis de esto que tú dices, de cómo están leyendo las élites lo que ha ocurrido en estos otros países y cómo quieren defenderse ante eso, cuando uno hace un barrido de los pronunciamientos que ha habido en redes sociales, surge mucho esta crítica que se le hace, sobre todo al gobierno de Áñez, por ejemplo, de decir, bueno, el problema fue que no lograron solventar los problemas de hambre de la población, por ponerlo en los términos más básicos, ¿no? Entonces llegan a decir, el elector básicamente votará por quien le dé de comer, aunque aquello suponga en sus términos un régimen tiránico. Entonces, para mí, fundamental ahí decir que una y otra vez le sustraen la posibilidad a los sujetos populares de constituirse como sujetos políticos, porque a sus ojos, básicamente, los pobres, que son la mayoría, como decía Hernández en un artículo de Los Cuatro Pelagatos, casi que siempre votan clientelarmente, van a votar por quien les dé de comer, y no reconocen que la posibilidad del voto popular también es una forma de que nos constituyamos todos como sujetos políticos, y de que al ejercer el voto y elegir una cierta opción popular estamos dando un rumbo a la democracia. No solo hay un interés de los sanducheros, como les gusta llamar a ciertos sectores del campo popular acá en Ecuador, ¿no? Porque además recordemos que ellos siempre se ejercen esta crítica que, como ya se ha dicho en este programa, de alguna manera oculta sus propios intereses materiales y se ponen sobre un pedestal moral y hablan en función de una patria etérea, y ahí, tal vez a riesgo de sonar un poco provocadora, se encuentran con muchas de las voces críticas más desde el lado de las izquierdas, pero quizás eso es tema ya para otro programa.
Byron, para cerrar el programa un poco con la pregunta central que nos convocábamos, ¿qué hará, qué está haciendo la derecha para que no se repitan esos escenarios? ¿Radicalización autoritaria o habrá un paso adelante de parte de las derechas en términos de asegurar condiciones mínimas democráticas? No, yo creo que se van por el miedo, se van por la violencia y se van por el autoritarismo. No tienen otra opción. Tienen plata, pero no tienen capacidad movilizadora. Tienen armas, pero no tienen legitimidad. Entonces yo creo que lo que les queda es un camino de violencia, de asustar, de mandar mensajes violentos, de miedo, para tratar de desmovilizar. Y yo creo que ahí la reacción más bien es obvia. Yo creo que no hay que subestimar la capacidad movilizadora que tenemos. Es esencial y yo creo que es urgente que nos demos cuenta de lo que pasó en Bolivia, no en términos generales, sino la noche de las elecciones. Y eso sí quiero robarme 30 segundos para decirles. El tema de la noche de la elección, había 3 o 4 encuestadoras que ya tenían los resultados y se callaron por más de 2 horas. Eso normalmente sucede cuando hay empate técnico. Acá estamos hablando de una diferencia tan amplia que la pregunta es obvia. ¿Por qué se callaron con un diferencial tan grande? Y todas las encuestadoras. Eso quiere decir que dentro de este plot, de este diseño, de este complot, estaban incluidos hasta los sistemas de información. Pero ya la diferencia era tan grande que no pudieron hacer nada. Eso quiere decir que si la diferencia era menor, existía un plan para que las encuestadoras posicionen determinado mensaje. ¿Y por qué traigo esto a colación? Si es que los procesos democráticos que se vienen no son categóricos, no son determinantes, los procesos democráticos están en juego, porque no les queda de otra. Tienen miedo a tener el poder que cooptaron, que no han ganado democráticamente, y les da pánico pensar que el país va a estar en manos de personas que en realidad tienen la capacidad de dirigir, no en función de las élites, no en función de sus propios grupos de interés. Por lo tanto, yo resto importancia a la capacidad intelectual de estos parlantes. Presto atención un poquito más bien a quienes son en realidad movilizadores de acciones políticas, como son las embajadas y las organizaciones internacionales. No veo capacidad intelectual en la derecha en el momento. Siento mucho y lo digo con mucho respeto, capaz hay gente respetable, pero ahorita no veo. O sea, capaz son gente muy respetable, pero no lo veo. Lo que hay que prestar atención, lo que hay que enfocar nuestra energía es en movilizar, en tender puentes, en hablar con todas las clases populares, en buscar mecanismos de unirse para darse cuenta que es posible, pero que no solamente es posible porque es necesario, sino porque es urgente que la diferencia sea importante. Si no, esto está en entredicho, no vamos a jugar con la cancha equilibrada. Clarito, Daniel. Sí, a ver, yo creo que soy más proclive a pensar que va a haber radicalización, eso significará intensificar el deterioro de los derechos humanos, persecución. Yo creo que es poco probable que pase, ojalá no llegue a pasar nunca, pero sí me da la impresión que quedan instalados en la sociedad estos focos inmunitarios para que pueden promover violencia y cuestiones de eliminación física en el futuro. Ojalá prestemos atención sobre eso. Normalmente la violencia además se territorializa en ciertos lugares, ¿no? Coincido con Byron en que no veo, no hay una como capacidad de producción de un proyecto aglutinador y de dirección. Sí creo que si bien siguen insistiendo en sentidos que deterioran los sentidos de la acción colectiva. Y una cosa que me parece clave para todos los analistas, y nosotros incluidos, es América Latina nunca ha caminado a todos sus países al mismo tiempo en el mismo ciclo. Entonces, me parece que lo de Chile debe ser visto, digamos, como con otros ojos respecto a lo que implica la renegociación de un contrato social en los amplios términos. Y lo de Bolivia debe ser leído también lo que implica una segunda o tercera etapa de los gobiernos progresistas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí, digamos, son diferentes planos y clave, digamos, para entender todo lo que pasa en la región, ahora sí, ahí sí, en todo este momento, es que la región está movilizada, ¿no es cierto? Incluso Colombia, ¿no es cierto?, está movilizada a través de sus instituciones, con el juicio Uribe, etcétera, etcétera. En Perú han pasado cosas. No toda movilización es movilización social en la calle, y me parece que habría que ampliar un poco la perspectiva para, como dice Byron, ir acompañando los procesos y los hechos definitorios de los ciclos y de ciertos momentos.
Bastante claro, Daniel Byron. De esta manera llegamos al cierre de este programa especial de Frente Radiosa. Han habido varios puntos de confluencia donde hemos coincidido. Sin duda, el rol del miedo en las élites y las derechas en la región está muy presente por lo que ha ocurrido. También el matiz que presenta Daniel respecto a no podemos poner todo en un mismo saco y que las fuerzas populares, progresistas y de izquierda tienen que mirar con pinzas, asumir también eso con pinzas, pero sin duda embargarse también del envión anímico, moral, movilizatorio que significan eso. Isabel, cerramos el programa contigo. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias a todos nuestros invitados, al equipo de producción que semana a semana le dan vida a este espacio. Esto fue Frente Radiosa. Hasta la próxima. Un abrazo. Programa clasificación O.